Bueno, estamos en tiempos extras aquí en la revista La Una, porque hay un tema importante, un tema que ahorita Giovanna nos va a ayudar a entender, recurrente en Guanajuato, legislar sobre el aborto, prohibirlo totalmente, permitirlo en ciertos casos. De nuevo en la Cámara de Diputados hay una iniciativa al respecto. Giovanna, tú tienes toda la película. Sí, mira, precisar, realmente el tema es únicamente sobre lo que ya estaba previsto, que es la única excepción que existe dentro de nuestro marco normativo para que una mujer pueda abortar es en casos de violación. Que quedó vulnerado cuando se modificó el artículo 1 de la Constitución. Teóricamente. Sí, es un parchadero que seguramente se tendrá que recomponer. Eso se quedó ahí como... Los derechos del menor y de la mujer. Bueno, el PRD promueve como iniciante el que se establezca nada más el procedimiento de cómo van a ser las mujeres este derecho efectivo. Y entonces aquí es donde inicia la dinámica. Porque de la ley a la realidad hay un tranco muy grande. No está previsto cómo una mujer que es violada pueda ejercitar su derecho. Aquí habrá que decirlo, platicábamos el otro día con Vero. Vero trae una cifra que de 10 mujeres que son violadas, de la Cruz de la Nieves. Ajá, que de 10 mujeres que son violadas, una denuncia. En el caso del municipio de Guanajuato yo le decía, ¿sabes qué? Desde mi experiencia, de 20 casos, una denuncia, ¿no? En Guanajuato todavía habrá que hablar de municipios, todavía con sus realidades más recalcitrantes. Entonces, ¿qué pasa cuando esta mujer que es violada denuncia y quiere ejercer su derecho? En este tema se metió la Comisión de Justicia, como iniciadores los perredistas, y entonces se analiza a qué autoridad le corresponde. Presidida por un priista, que es Luis Felipe Luna. El diputado Luis Felipe, y entonces entró en esta dinámica por el cambio de la ley en nuestro estado, de la aplicación de la ley, el sistema acusatorio, sí. Y entonces tendría que ser el Ministerio Público o tendría que ser el juez de control. Ojo, no en todo el estado se ha instaurado el nuevo sistema de justicia. Entonces se tiene que prever en ambos sentidos para el estado de Guanajuato. Y por otro lado, la temporalidad en el que las mujeres podrán ejercer su derecho. Así es. Y están en esta dinámica de análisis donde habrá que decirlo. El DF es el único estado que lo tiene perfectamente bien resuelto. Se apela, de acuerdo a la jurisprudencia que hay, al dicho de las mujeres, lo tutela este ejercicio, el servicio de salud, y las mujeres no tienen que atravesar por todas estas trabas burocráticas ni que pueden involucrar un abogado, ni acreditar todo este proceso donde el tiempo incluso puede ser el mayor enemigo, ¿no? Así es. Entonces todavía la comisión está dictaminando esto sobre la temporalidad y la autoridad. Insisto, Guanajuato siempre habrá que observarlo y analizarlo desde una óptica distinta. Estamos en otro escenario y donde nos entrampamos justamente con el artículo 1, porque hablar del tema del aborto como un ejercicio de derechos de las mujeres, no. Eso sería mucho pedir. Los panistas, eso es para los panistas un ejercicio de, así es, que de siguen, una excepción. Así es, yo creo que de una excepción esa de la una punibilidad. Conquista que se tendrá que seguir buscando, pero en este momento es únicamente sobre lo ya previsto, que es, en caso de violación, definir el procedimiento. Una reglamentación. Así es, pero aquí habrá que ser muy cuidadosos. Este procedimiento ya se había intentado en la legislatura en la cual yo participé, en la de 2003. Así es. Y fue también sumamente complejo. En aquella ocasión la composición política era distinta, Acción Nacional tenía 23 diputados. Sin embargo, a mí me parece que cuando hablamos de algo tan controversial, tomar solo un pedacito que es la causa de excepción a la punibilidad y de ahí meterle las reglas, lo único que provoca es que se haga tan complejo para convertir eso en un derecho vigente. ¿Por qué? Bueno, pues porque surge la primera pregunta: ¿qué pasa si lo dejamos en manos del juez? Que el juez emita una declaratoria para poder hacer vigente el derecho de la mujer a poder practicarse un aborto si fue violada. ¿Y qué sucede si al final del juicio el violador resulta inocente? Y ya se practicó un aborto por esta causa. Entonces,
esto lo que, o sea, Con la legislación actual muchos violadores resultan inocentes, pero no es porque lo sean. No, bueno, por la por complicación supuesto. para probarlo. No, desde luego, o sea, lo que me refiero es que ya se practicó un aborto en la suposición de una violación que al final del juicio es posible que no se acredite. Esto genera una serie de conflictos en la protección de derechos, en términos generales. Y es por eso que el aborto es un asunto tan complejo. Cuando dicen, es que las abortistas, a mí me parece que ninguna mujer pensamos en el aborto como un derecho soñado para las mujeres. Ese es un calificativo de los que hablábamos hace rato de odio, ¿no? Exactamente, esto es más bien un ejercicio de derechos en donde confluyen dos visiones muy complejas. Tu cuerpo es tuyo con todo, o tu cuerpo es tuyo sí y solo si no estás embarazada. Entonces, aquí me parece que va a ser muy complejo. Yo estoy muy al pendiente porque en la legislatura en la que yo participé no hubo manera de llegar a ningún punto que pareciera una solución correcta para hacer vigente el derecho. ¿Cómo se hace vigente el derecho a una mujer para un caso así? Bueno, pues quitándole la punibilidad, y es en donde no hay ni siquiera una pequeña rendija para discutir el tema. A mí lo que me deja ver esto es la complicación que hay, la facilidad que hay para legislar en términos generales y salir a decir, ya legislamos, y la complicación que hay para instrumentar medidas prácticas y concretas al alcance de los ciudadanos que sí impacten en su vida, porque tenemos a muchos legisladores pretendiendo punibilizar más cierto delito, y el abigeato y el feminicidio, etcétera. Y luego eso no aterriza en ninguna parte, ¿no? La realidad concreta no. Es muy difícil llevarlo. Betty hacía una muy buena referencia porque los antecedentes que encontramos están en el 2003. El entonces diputado Miguel Montes y Martín Ortiz fueron los promoventes y se atoraron, justamente por lo delicado, porque aquí estamos hablando de factores tiempos y también y un factor elemental, ¿no? Mientras en otros estados el dicho jurado de las mujeres ya tiene valor, aquí el pretenderla incluir en todo un proceso, quienes trabajamos con ellas en la vida diaria sabemos las grandes limitaciones que va a haber a un proceso ya complicado. Entonces, sí desconozco por qué hayan en este momento, justo porque habrá que analizar algo. Ya para noviembre se tendrá que unificar el Código de Procedimientos Penales único, y esto también da otro giro. Claro. Se está trabajando la Ley también federal de víctimas, y ahí también hay una muy buena entrada para hacer válido esto. Entonces, habrá que estar al pendiente. Creo que hay una presión política. El PRD lo presenta, el PAN lo acepta porque están muy vulnerados su imagen como persecutores de mujeres, etcétera, y negocian un poco con el PRI un tratamiento intermedio, digamos, ¿no? Pero no debería haber tanta política en un tema de este tipo, que es de derechos humanos, de derechos de las personas. No, porque además se está sometiendo el dicho de la mujer, que en teoría en estos casos es una víctima, ¿sí? Se está sometiendo el dicho de la víctima a la validación de un ente externo que puede al final del día ser quien no acredite su propio dicho. El MP no acredita el delito, o el juez decide no dictar sentencia condenatoria. El caso de Ana Karen. El caso de Ana Karen. La violación está probada. El magistrado los libera y los exonera porque dice que cae en una causal del Código Civil, del Código delito penal. El código del tipo, donde no hubo violación porque ella de alguna manera colaboró. Sí, porque no gritó lo suficiente prácticamente, ¿no? O sea, no es que no hayan forzado su voluntad. Es ahí, ¿qué pasa, no? Bueno, pues imagínate si vamos a someter el dicho de una mujer a estos criterios. Es por eso que creo que soy un poco pesimista con lo que pueda suceder con esta iniciativa, porque es una iniciativa que nace chiquita, como con un poquito de miedo, y entonces cuando te metes a defender un derecho poquito, entonces, bueno, pues no sucede esto, ¿no? No, y aparte habrá que analizarlo en su conjunto, ¿no? Finalmente, la realidad es que hemos visto de un sistema de justicia que ni siquiera este derecho, el derecho ya conferido de atender a la excepción de mujeres en casos de violación pueden ejercerlo. Hemos visto una negativa sistemática, no yéndonos tan lejos. Prácticamente podemos señalar que uno de los motivos por los que el MP no intervino en el caso de las niñas de Tamazuca
fue para alargar los tiempos. Vemos prácticas dilatorias para que las mujeres no puedan ejercer su derecho ni siquiera en casos de violación. Entonces, y refleja lo poco que hemos avanzado. Así es. Esta fue la conducta de la Procuraduría de Justicia de Baja California en el caso de la menor. Hace más de 10 años de Paulina. Hace más de 10 años. En caso de Paulina, que aquí a Guanajuato vino su madre a explicar las razones y cómo la Procuraduría dilató los tiempos para que ya fuera inviable para la propia salud de Paulina practicarle un aborto, que era una niña, ¿no? Entonces, vamos, creo que este es un tema muy complejo, muy doloroso socialmente, muy doloroso para las que luchamos por las causas de las mujeres, pero en donde yo le veo pocas posibilidades de éxito. Por ahí decían, bueno, pero si los médicos no quieren, siempre habrá objetores de conciencia. Los objetores de conciencia tienen derecho a resistirse, a llevar a cabo un determinado acto, pero sería obligación del Estado tener quien sí decida hacerlo. A la hora que contraten gente que lo con ese perfil. Si la intención es hacer vigente un derecho que existe hoy, pero que parece que no hay camino para llevarlo a la realidad. No, mira, ya tantos peros, yo creo que realidades, ¿no? Analizar que si otro estado ha logrado resolver definitivamente la causa por la que no lo resolvemos es que no hay el interés y la disposición para hacerlo, más allá de argumentos racionales o legales creíbles. Así es. Muy bien, pues gracias. Queda así todo el tema, está por resolverse en el Congreso. Lo platicaremos la siguiente semana. Seguiremos hablando de esto. Y también de la resolución de la Corte sobre el tema de los matrimonios de personas del mismo sexo. Sí. En el caso Oaxaca. Una buena noticia antes de irnos, ya está conformado el comité que analizará la alerta de género. Van dos académicas de Guanajuato, la presencia muy equilibrada con organismos de gobierno y sociedad y academia. Entonces yo creo que en los siguientes días habrá buenas noticias. Viene Verónica Cruz el próximo martes, va a estar antes que ustedes, fíjate, para hablarnos de mucho de este tema. Bien. O sea que tenemos mucha información para la mesa. Sobre el tema, muy bien, ¿Sí seguimos Y en el la tema agenda. y la mala noticia es la declaración de hoy del gobernador Márquez cuando dice que la familia es el espacio ideal para garantizar los derechos de las mujeres, cuando hemos visto que no es así, que es el Estado el que tiene que elevarse por encima de la familia. Es la contracorriente, Betty, Sí. Es la monoconcepción de las mujeres. Así es la buena noticia, pero la mala noticia es que el gobernador Es que sigue sin entender nada al ¿De respecto. qué se trata? Habrá que invitarnos. Necesita un curso de equidad de género. Esa debería ser la resolución de la Comisión de Derechos Humanos. Sí. Samarripa y Márquez a cursos. A cursos de equidad de Intensivo. género. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias, Giovanna. Gracias. Buenas tardes. Concluimos la revista de la UNI, esta vez de Mujeres en la Política. Le agradecemos su compañía hasta este momento. Nos vemos mañana aquí, en punto de las 13 horas. En Revista La UNA no vamos a hacer puente, aquí nos vemos todavía hasta el viernes. Gracias, pásala bien.